Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a esta nueva entrega del curso de formulación de proyectos de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en lo que es el estudio o la preparación de el informe técnico, una de las nuevas secciones, una de las nuevas partes que conlleva la formulación de proyectos dentro de la técnica que estamos tratando de implementar a través de la práctica con cada uno de los proyectos y también dentro de lo que se conoce en la jerga como la metodología SMART en función de la necesidad del planteamiento de objetivos concretos para el desarrollo de las tareas o actividades necesarias dentro de un proyecto, las cuales todas, cada una de ellas, implican en sí mismas la necesidad de un proyecto. Me explico, por ejemplo, sus propias iniciativas en este momento eh, probablemente impliquen más de una acción, más de una tarea, más de una ejecución. En una formulación integral de proyectos, normalmente formulamos la idea general y a través de la idea, recordarán ustedes, utilizando las herramientas del FODA estratégico, podemos determinar actividades concretas que son las que van a generar mayor utilidad. Esas actividades concretas, cada una merece en sí misma, ya una vez que son analizadas y se determina que son las que más rentabilidad van a generar en función de la inversión que se hace en ellas, es necesario determinar una declaración objetiva de cómo poderlas realizar, ¿no? Y así sucesivamente con cada una de las actividades. Entonces, lo que nos plantea la metodología SMART en ese sentido, básicamente es poder determinar objetivos concretos que sean realizables de acuerdo a los recursos y la disposición o capacidades que tenga yo en un determinado momento para el proyecto. Entonces, sobre esta metodología vamos a introducir algunos materiales. Vamos hoy ya a comentar y a ir integrando dentro del trabajo en grupo que ustedes realizan lo que sería la ejecución del informe técnico. Y adicionalmente, habíamos quedado la semana anterior de hablar un poquito o hacer el ejercicio en vivo de la evaluación de lo que va de los proyectos con lo que fue el informe de Shark Tank que cada uno de ustedes hicieron. Entonces, ahí tenemos esos puntos para la agenda de hoy que está un poquito cargada para la sesión sincrónica. En función de esto, lo primero que vamos a hacer es ver los materiales que tenemos dispuestos en el aula para que todos estemos claros de qué son y para qué no funcionan, ¿verdad? Por favor, me confirman si se ve el aula. Sí se ve, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Sesión 7, chicos, construcción objetiva. Tenemos la elaboración de diagramas de los procesos de manufactura que son parte del informe técnico de la metodología de formulación y también materiales de la metodología SMART, con el sentido de que ustedes puedan quizás repensar lo que ya han planteado y empezar también a afinar su lápiz con respecto a lo que es la formulación en términos de las tareas que hay que realizar. Tenemos el espacio para las grabaciones de clase, la sección de comunicación con el enlace a esta sesión y en la sección de recursos tenemos la presentación en formato tradicional, ejemplos de diagramas de los mismos proyectos que hemos venido tomando de referencia de años anteriores para que ustedes vean lo que otros estudiantes presentaron en función de la actividad que tenemos para esta semana. Y por acá tenemos algunos recursos de apoyo sobre la metodología SMART que les va a permitir comprender un poco esto para integrarlo dentro de lo que es el análisis objetivo, no solamente del proyecto como un todo, sino también en lo que sería la formulación de cada una de las actividades. Entonces ahí están los materiales. En la sección de evaluación, muchachos, tenemos una entrega que hay que hacer de aquí a la próxima semana, entrega que es grupal y que es sobre el proyecto con el que se está trabajando.
ya enfocada a que monten, ahora sí, piensen en la parte técnica, en dónde se estaría desarrollando el negocio, cómo se está desarrollando el negocio, qué se necesita para desarrollarlo, qué infraestructura, qué materiales, qué maquinaria, qué procesos, y con base en todo eso, con conocimiento de causa de lo que es el proceso productivo que eventualmente hay que elaborar, puedan configurar digamos así, el diseño de lo que sería la parte productiva, ¿verdad? Independientemente de que esto sea un servicio o sea un proceso de manufactura, ¿verdad? Tenemos que pensar en estos detalles operativos que tienen que ver con el cómo, el dónde, ¿verdad? Que son esenciales dentro de la parte técnica. Dependiendo del tiempo que podamos dedicar, por aquí dejé también las charlas de esta sesión, en donde se hizo una explicación bastante larga de estos temas, pero como tenemos el otro componente, ahora decidimos si se las dejo abiertas también por si quieren verlas, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos pendiente. Eso es lo que tenemos para el día de hoy dentro del aula. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Yo, profe, eh, ¿podría explicar un poco más o ampliar un poco más con respecto al entregable, profe? Más o menos, qué es lo Ok. que tal vez usted está Quizás mapeando, si digamos? me dan chance para entrar al material, yo creo que ahí les va a quedar completamente claro. Entonces ya con la explicación del material, denme un momento. Ok, chicos, esta tiene implícito algunos videos, entonces no la voy a presentar como habitualmente lo hacemos, sino que la voy a presentar en el esquema tradicional. Muy bien, con esto vamos a introducir esta duda que tienen con respecto a qué es el entregable y cómo hacerlo, ¿verdad? Porque nos vamos a entrar en esta sesión en lo que sería la parte del informe técnico, ¿verdad? Y todos los componentes que tengo que ir desarrollando para poderlo gestionar. La evaluación técnica dentro de la técnica o de la estructura de una formulación de un proyecto tiene que ver con los elementos que están viendo aquí en pantalla. En primera instancia, la locación. Esto significa el lugar geográficamente establecido en donde la actividad económica se va a desarrollar. Como les dije, esto es indiferente de que se trate de un servicio o de un proceso productivo, por cuanto aunque si se tratara de un servicio que voy a desarrollar desde la cochera de mi casa, ese servicio de por sí tendrá que cumplir ciertos lineamientos legales y normativos para poderse desarrollar, ¿ya? Pueda que necesite tener una empresa, pueda que necesite tener permisos, autorizaciones, está sujeto a todos los acuerdos comerciales en la parte de servicios, a, a toda la parte tributaria, toda la parte impositiva, ¿verdad? Entonces, el punto en donde lo localizo es de suma importancia. Por ejemplo, yo podría pensar en una actividad que tal vez me va a generar muchísimas utilidades y yo quiera localizarla, no en Costa Rica, sino en un paraíso fiscal, como las Bahamas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, depende de qué es lo que yo voy a hacer, así debería ser también el planteamiento en cuanto a la localización, ¿verdad? Por el otro lado, si es un centro de distribución para todo Centroamérica, bueno, ¿dónde me convendrá más? Me convendrá más en Panamá, me convendrá más en Costa Rica, que ambos países tienen diferentes estrategias ya establecidas para ese tipo de actividad, ¿verdad? En donde
evidentemente es probable que en Panamá tenga mayores beneficios, o tal vez no mayores beneficios, sino mayores libertades, ¿verdad? Porque en términos de beneficios, podríamos discutirlo. También tiene que ver con la parte de equipamiento, ¿verdad? ¿Qué necesito para poder realizar el proceso, sea cual sea productivo o sea servicios, ¿verdad? Desde lo más básico, papel y lápiz, hasta hay una máquina industrial de X características, que pase por un flujo productivo, etcétera. Los materiales, la materia prima, los insumos que vaya a necesitar, y a la par de estos, cuál es su calidad, cuál es la oportunidad de entrega para poder tratar de operar en el justo a tiempo, de forma que nunca me falten inventarios, pero que no tenga tampoco sobre inventarios que me impliquen más gastos de bodegaje, más capital de trabajo congelado, etcétera, y los distintos costos que todo esto implica. Tenemos también, por otro lado, las necesidades establecidas para la mano de obra directa. De igual forma, desde lo más básico, necesito a alguien que limpie, alguien que se encargue de la seguridad, alguien que se encargue de la proveeduría, alguien que se encargue de la contabilidad, alguien que se encargue de la parte operativa, etcétera. Ya cada negocio pues tendrá, dependiendo de lo que sea, que establecer cuáles son estas necesidades. Y todo esto lleva implícito, pues, el tamaño del proyecto, ¿verdad? Que la envergadura del proyecto que se va a necesitar desarrollar, y con eso también una serie de costos implícitos que aquí van a surgir, ¿verdad? Porque los tenemos que proyectar. Por ejemplo, si alguien quisiera hacer un depósito aduanero, ya sabemos que hay una normativa que establece que el terreno o el área mínima en donde se sitúa deben ser 10.000 metros. Entonces ya eso implica conseguir una propiedad que tengo que comprar o arrendar que mida al menos 10.000 metros. También que tiene que tener por lo menos 3.000 metros de bodega. Y entonces ya implica que ahí se construya o que exista ya una bodega con esas condiciones. También que dentro de la bodega tienen que haber tales y cuales áreas, que tiene que tener tales condiciones de seguridad. Entonces todo eso, ¿no? Dependiendo de la actividad que usted desarrolle, usted tiene que averiguarlo, pensarlo, costearlo, establecerlo, definir cómo se va a hacer. Y cada una de estas cosas podría ser un objetivo dentro de las tareas que usted tiene que desarrollar para poder concretar el proyecto. Por eso, la importancia de la metodología SMART aplicada en lo que sería la delimitación de todos estos componentes. Con todo esto pensado y armado, puesto por escrito, entonces también aquí podríamos empezar a determinar ya con punta fina los requerimientos de capital necesarios para un proyecto. Aunque ustedes ya hicieron un primer ejercicio para el Shark Tank donde dijeron, o debían decir, cuánto dinero se iba a ocupar para ese proyecto. Entonces ya, digamos que esto lo podrían tener un poquito avanzado. Ahora tenemos que afinarlo, ¿verdad? Y con base en esa capacidad instalada que yo voy a proyectar, bueno, ¿cuánto puedo producir con eso? ¿Verdad? Pues si es un servicio y soy yo el que lo doy solamente, bueno, mi capacidad es de 8, 12, 16 horas al día, dedicado completamente a eso, en donde puedo sacar, no sé, 4, 5, 6 sentencias, ¿verdad? O como hace el tribunal ahora, que lo nombren. Mi último nombramiento, para que se den una idea, en 4 días de nombramiento me clavaron 50 casos. Y ahorita estoy produciendo sentencias para esos 50 casos. Entonces, las horas de producción y demás, el tiempo, la capacidad de los equipos, de la instalación, todos son elementos que tenemos que pensar en la elaboración del estudio de viabilidad técnica, ¿no? Y en eso entonces ya nos empezamos a circunscribir. Vean que ya a partir de ahora, digamos que dejamos de hablar de la parte de mercadeo, de todo lo que ya hablamos, y estamos presuponiendo que ustedes ya eso lo han venido levantando, documentando e incluyendo dentro del proyecto. Todas son parte del proyecto al igual que esta. Muy bien. Con respecto a la ingeniería del proyecto, aquí tenemos que lograr conocer a profundidad qué es lo que se va a hacer y cómo.
en donde, por ejemplo, si el proyecto es de cómo producir plantas, a pesar de que ustedes son aduaneros, entonces se tendrán que convertir en expertos en la producción de plantas. ¿Cómo? Investigando, preguntándole a la persona de la empresa, conociendo de primera mano, o sea, yendo a visitar, ver, ver en los libros, ver los esquemas, todo acerca de ese proceso productivo. El proyecto es una fábrica de aceite, bueno, todo desde la plantación de la palma, la extracción, el proceso de curtido, el proceso de secado, etcétera, todo lo que hay que hacer. Entonces, poder describir muy bien, en forma narrativa, ese proceso productivo y además lograrlo esquematizar para poder ahí definir qué se necesita en cada sección, las especificaciones de los equipos, la distribución de cómo debería funcionar, el diseño de la planta, el acoplamiento o la distribución de los equipos en el área de trabajo que tengo definida, el rendimiento y eficiencia de estos equipos para poder determinar las capacidades, en qué orden debo ir realizando las obras, ¿verdad? Entonces, no sé, tengo como proyecto poner una clínica dental. Entonces, bueno, para eso necesito el consultorio. En el consultorio, lo primero sería picar los pisos para sacar las tuberías, a las de drenaje, las de aguas negras, las de aspiración, las que van al compresor, etcétera. Después los pisos, después las máquinas, bueno, ¿qué orden es en el que se tiene que ir haciendo todo para que funcione adecuadamente? Y con ello también a la par, ¿verdad? Entonces, la programación de las inversiones, ¿verdad? El dinero que ocupo para picar el piso, para comprar la tubería, instalarla, para poner otra vez el piso nuevo, para ir poniendo los distintos equipos que se necesitan, etc. ¿verdad? Bien, ¿a qué me refiero con los diagramas? Aquí está la respuesta a la pregunta que nos decía, creo que fue Manuel el que me preguntó. No, profe, Mariano. Mariano, bien, empezaba con M. ¿verdad? Bien, para eso quiero presentarles este video que nos explica el proceso del café. Bueno, vamos a ver si me dicen si se oye, si no para reiniciarla, porque no me acuerdo si lo activé. ¿Se oye? No, No, profe. profe. Ok, dame un chancecito para reajustarlo entonces, porque quiere decir que ok, creo que ahora sí estamos. Vamos a ver, por favor me avisan. ¿Se oye? Ahora sí, El profe. proceso de recolección inicia alrededor de las 6 de la mañana y finaliza de 3 a 5 de la tarde. En el Valle Central, la recolección de café se extiende generalmente de noviembre a febrero, mientras que en otras regiones puede ser de septiembre a diciembre. A cada recolector se le asigna como mínimo una hilera de café, de una longitud de 20 a 50 metros. Cada recolector inicia la recolección de café maduro con su canasto en la cintura. Un capataz inspecciona el proceso para verificar que se recolecte solo café maduro y que no se maltraten las plantas. La mayoría de los canastos tienen la capacidad de una cajuela. La cajuela es una medida estándar. Con el tiempo y mucha experiencia, los recolectores aprenden a extraer de las plantas llenas de granos verdes y maduros solamente la cereza roja, la cual es esencial en la obtención de un grano gourmet. Cada recolector
debe revisar periódicamente su canasto para extraer los granos verdes y las hojas que hayan caído dentro. Es usual que durante la recolección, café maduro caiga fuera del canasto. Este también se debe juntar del suelo sin tierra ni hojas. De lo contrario, el recolector puede ser penalizado con un precio más bajo por su canasto. En un día de recolección con maduración pareja, un recolector puede completar de 15 a 20 cajuelas de café, mientras que en un día malo puede recolectar de 4 a 7 cajuelas. Al llenar un canasto, los recolectores lo almacenan temporalmente en sacos que pueden contener de 3 a 4 cajuelas. Cuando los sacos están llenos y agrupados, se llevan a un centro de medición al final de la jornada. Ahí, el café se mide y se deposita en carretas o camiones. Estos llevan el café hasta el beneficio. En el beneficio, se procesa el café el mismo día que se recoge, para evitar que sus jugos naturales se sobrefermenten. El café llega al recibidor donde se miden hasta 10 cajuelas a la vez. El café sube a las chancadoras a través de un tornillo sin fin que lo transporta. Las chancadoras son máquinas que pelan el café. Estas despulpadoras presionan la cereza contra una camisa de cobre y una pechera de hule, que permite que el grano pelado continúe el proceso. La cáscara se descompone para crear abono orgánico que los productores utilizan en sus cafetales. El grano pasa después a tanques de agua. Aquí esperamos 18 horas para remover el mucílago, que es un jugo dulce que cubre el grano. Este proceso se llama la descomposición de los azúcares. Después, los granos se lavan con agua limpia y se ponen a secar al sol en patios de concreto. El secado de patio dura hasta 8 días. En Costa Rica, el café es almacenado en pergamino, que es la última capa del grano. De esta manera, el café mantiene su frescura. El pergamino se pela justo antes de que los granos sean tostados. En el laboratorio, el catador tuesta pequeñas muestras de café para verificar su calidad. Durante el proceso del tostado se generan los diferentes sabores del café. Estos dependen del tiempo de tostado. Al aumentar la temperatura interna del grano, los azúcares naturales se caramelizan, dándole el color marrón al tostado claro. A mayor temperatura, los aceites naturales salen a la superficie y le dan al grano la apariencia oscura y brillante del tostado oscuro. Finalmente, después de mayor tiempo de tostado, el café adquiere el color negro del tueste expreso. Ya tostado, el café se empaca inmediatamente. Este es un empaque especial hecho de plástico y aluminio, que ayuda a preservar la frescura y el aroma del café. Esto se logra gracias a la válvula de una vía que impide el paso del oxígeno y permite que los gases del café salgan de la bolsa. Cada bolsa tiene un número de identificación. Con esta identificación se sabe el día y la hora en que el café fue tostado, así como la mezcla y la temperatura que fueron expuestos los granos. La aprobación final se hace en el laboratorio. Ahora el café está listo para ser enviado a su casa. En nuestra planta no almacenamos café, solo tostamos por pedido. Así garantizamos la frescura de Café Brit. Ok, después de que hemos conocido los detalles de todo el proceso productivo, y por ejemplo, esta sería una muestra de todo lo que ustedes tendrían que investigar si alguien estuviera haciendo un trabajo sobre algo relacionado al café. Tenemos entonces que lograr determinar cuál es el esquema de producción. Y entonces aquí es donde entra la parte de diagramas. Entonces, ¿cómo llevar lo que acabamos de ver a un esquema de producción? Y aquí hay un ejemplo de algunas empresas
en el área cafetalera, que nos habla acerca de este proceso que acabamos de ver en el video explicado, ¿verdad? Donde tenemos la planta, hay un procesamiento en húmedo, que es el que veíamos ahí, y hay otro procesamiento también artesanal, que es en seco, a través del sol, ¿verdad? Entonces, el que vimos en el video es el proceso húmedo, en donde se da el despulpado, se elimina el mucílago, se da el secado, de ahí pasa al descascarillado, la limpieza, la separación, el pulido, la clasificación, el envasado, para obtener los granos verdes y después seguir con el proceso de tostado, ¿verdad? Entonces es poder transformar lo que vamos a aprender, lo que vamos a investigar acerca del proceso, poderlo transformar a algo que podamos narrar, ¿verdad? Entonces por eso les presentaba el video como una opción, pero también ponerlo en blanco y negro, y algo que podamos esquematizar en función de cuál es el flujo de proceso que se tiene que realizar, y ese flujo de proceso poderlo montar de forma tal que podamos describir cómo es la instalación, cómo es la planta, cómo es el requerimiento necesario para poder desarrollar la actividad. Muy bien. Aquí tenemos la descripción de otra actividad completamente diferente, para que tengan, o sea, para que vean que no solamente es cosa del café, ¿verdad? Aquí estamos en el proceso productivo del cemento, desde que se da en los tajos la extracción del material, se transporta a los sitios en donde va a empezar el procesamiento, se almacena, hay medidas correctivas en donde se hacen mezclas de los materiales necesarios para la elaboración del cemento. Estos se llevan a silos que van a iniciar lo que es el proceso necesario para poder convertir esos materiales en el cemento que adquirimos, y todas las distintas partes y demás secciones que se llevan a cabo para poder elaborar al final el cemento, que es trasladado hacia los centros de acopio. Entonces aquí tienen un ejemplo, está ahí en la presentación para que ustedes lo puedan ver. En este otro tenemos el proceso de producción de llantas, ¿verdad? Entonces todas las distintas etapas, desde que tenemos el caucho, aquí tenemos el caucho y los elementos químicos necesarios para la elaboración, que se deben de mezclar para formar una película, que todavía no es caucho, pero que con esa película se va a transformar entonces en cilindros, en llantas, en otros dispositivos que van a ser eventualmente comercializados, y todas las distintas instalaciones que se necesitan y cómo se relacionan entre sí. Acá tenemos, bueno, este también es de la parte de llantas, ¿verdad? Es la consecución de cómo terminan, es una continuación. Para que vean también en la parte de servicios, aquí tenemos un servicio de taxis, ¿verdad? ¿Cuál es el flujo de trabajo del servicio de taxi? Desde que tenemos un cliente que nos llama por teléfono, que nos contacta online por la aplicación de su teléfono inteligente o la computadora, quienes lo atienden, bueno, un operador en el caso del teléfono, o un operador en la parte de consultas online, que se comunica a través de un servicio ya definido para contactar a los distintos conductores que van a realizar el servicio. Entonces, bueno, así lo esquematizo y así determino más o menos qué necesidades tengo para ofrecer el servicio. En esta otra vemos un poco de lo que es la producción de el film, este tipo 3M que se utiliza para ventanas o para todo tipo de actividades. Bueno, ahí está el ejemplo. Este es con fotografías de la planta en vivo, ¿verdad? Entonces otra posibilidad que tienen para irlo a hacer, ir fotografiar, ir poniendo todo lo que se tiene que ir haciendo si ya existe, ¿verdad? Y se trata, por ejemplo, de incluir algo dentro del proceso. Por aquí tenemos otro esquemita para lo que sería un taller de producción industrial,
¿verdad? Que elabora diferentes tipos de piezas técnicas de tipo hidráulico y demás. Bueno, todo lo que se necesita y todo el proceso que se tiene que ir cumpliendo, ¿verdad? Para poder llegar al producto terminado. Un diseño mucho más simple, este también podría ser una opción, aunque yo creo que de las menos recomendadas, en donde simplemente hacen un flujo de información de qué se va necesitando dentro del proceso para tener más o menos claro, ¿verdad? Cómo se va a desarrollar. Y bueno, espero que con esto les haya quedado un poco más claro a qué se refería la tarea que tienen que hacer con la del esquema, ¿verdad? Incluso también hay una película que les recomiendo que puedan buscar y ver, que es cómo nace McDonald's, la empresa que todos conocen de hamburguesa, desde sus inicios, y donde como los dos hermanos que crean la marca y que después les es arrebatada años después a través de las concesiones y filiales, determinan cómo debe ser la cocina, qué áreas y cómo se tienen que mover los tiempos y movimientos para poder tener en menos de 3 minutos una comida servida a quien la solicita en una ventanilla. Entonces, Profe, sí, Emilio. una consulta. Bueno, se lo explicó tipo esquema y el formato obligatorio es un esquema. O Eh, bueno, tienen libertad para hacerlo de la mejor forma posible. ok. Ojalá esa libertad no sea para hacerlo menos, sino para No, no, sorprendernos, ¿verdad? sí, ok. Eso sería. Mariano, ¿te queda claro? O sea, aunque nosotros no vayamos a producir el producto que vayamos a vender, igual tenemos que hacer el flujo. Claro, porque se trata de que entendamos el proyecto, que entendamos lo que hay atrás para poder tener claras todas las condiciones implícitas. Ok, perfecto, profe, gracias. Y también cómo dentro de todo eso va a ir inmerso el proyecto en el que estén trabajando. Rebeca. Hola, profe. Entonces, básicamente, si nosotros somos, por ejemplo, revendedores de lápices, tenemos que explicar el proceso productivo de esos lápices. Ok, sí, pero no ocuparíamos tantísimo detalle como sí de lo que sería el proceso ya que ustedes van a realizar. Porque bueno, esa fábrica de lápices de la que ustedes tienen que conocer cómo se elaboran los lápices para poderlos vender, es un proveedor del negocio de ustedes. Entonces, dentro del flujo propio del proyecto que ustedes estarían haciendo, él sería un proveedor, sería una parte de, pero ustedes también tienen un flujo, ¿verdad? Esperar la orden de compra, hacer los pedidos, comercializar, llevar a centros de distribución, poner o quitar empaque, cambiar, no sé, ¿verdad? De lo que se trata. Eso es algo que tienen que también que desarrollarlo, ¿verdad? No solamente el proceso productivo de la mercancía como tal, si se trata de una comercialización, como lo estás mencionando, sino también el proceso de comercialización. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si estamos claros por ahí, entonces voy a pasar directamente a que hagamos el ensayo con lo que sería la evaluación de stakeholders que quedaba pendiente. Habíamos dicho que la hacíamos en vivo, entonces necesito por favor la ayuda de cada uno para que me digan acá los datos y poderlos después interpretar. Ya yo me traje de las votaciones que hubo. Hubo 42 votaciones y ya me traje las votaciones que hubo para cada proyecto.
¿Me dan por favor el tema, el nombre o el producto o la empresa que era cada uno? Equipo 1, ¿cuál era? Representante de la brigada 1, del equipo 1. Pero creo que sería tal vez mejor llamarlos por brigada, entonces así nos ubicamos un Ok, poco mejor. brigada 1, entonces brigada A. Rebeca, no te escuchamos. ¿No hay nadie de la brigada A? ¿Me escucha? Sí. Sería My Garage Store Ben. Si quieres se lo escribo en el chat. Ajá, bueno, decime qué era el asunto. Aquí era una tienda de venta de ropa deportiva para hombres de segunda. Ok, brigada B, Nosotros somos los de las suculentas, profe. brigada C, Dulce Travesía to go. brigada D, Estación de carga, profe, de vehículos eléctricos. brigada E, Green Cactus Costa Rica. O Green Cactus R, más bien. brigada F, Profe, sería Michis Ventanita de Cócteles. ok, ahí estamos. Ya tenemos las votaciones, estas son las votaciones. Ahora necesito las inversiones que ustedes habían determinado y la rentabilidad. Vamos de nuevo, brigada A. Representante de la brigada A. Mientras la brigada A se despierta, ¿alguien de la brigada B? Nosotros estamos pidiendo, si no me equivoco, $20,000 o $25,000. Hay diferencia entre uno y otro. ¿Cuál era? Mi memoria, profe, es que ahorita no me acuerdo. Yo estoy Un otro porque compañero que sí se acuerde, que nos dé el dato exacto que pusieron en la información. Profe, eran 25,000. Ajá, ¿y qué rentabilidad creían ustedes que iba a dar? Era, no, espérate, profe, voy a revisar eso, porque creí que era la de la inversión. Ok, brigada C, ¿tiene el dato? Sí, perdón, profe. Bueno, X, es lo mismo. 2,5 millones de inversión inicial y rentabilidad 25%. 2,5 millones de colones. Sí, de colones. profe, perdón, si no me equivoco, nosotros habíamos sacado los números y nuestra rentabilidad sería como de aproximadamente un 200%. Wow, pues me estás hablando de suculentas. Sí, doblaríamos lo que actualmente tenemos. Doblaríamos. O sea, lo que invierten más 2 veces eso. Déjeme Así es. confirmar, pero no te estoy diciendo una animalada, voy a confirmar con el trabajo. Ok, brigada D, ¿tiene el dato? Ya le consigo el dato, son 21,000 y pico de dólares y la rentabilidad era entre un 20 y un 25%. Ok, los datos deben ser exactos. Si me Bueno, das entonces pongámosle un 23%. Ya consigo el total de la inversión. Voy, profe. ok, brigada E,
Ay, perdón, profe, me confundí. Es que escuché en la D, escuché E en vez de D, pero lo que le dije es para Usted me la está E. hablando por la brigada E. Sí, 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 perdón, es que me confundí. Ok, entonces nadie de la brigada D me ha dicho nada todavía. Michis, Ajá, sí. Tiene que ser en dólares, ¿verdad? sí, Ok, un momento. Pero es que nosotros habíamos hecho los cálculos en colones. no importa, dámelo en colones y aquí lo convertimos. Ok, voy, profe. De Michis es, ¿verdad, Emiliano? ¿O de cuál? Sí, somos la gasolinera, la estación de carga. La estación de carga, dígame. Voy, profe, para revisarlo. Pues ya tengo la de la brigada E, perdón. Ok, dámelo. Es $20,100. Listo. Profe, el de Michis Ventanitas son $25,000 y habíamos sacado la rentabilidad, pero anual distribuyendo la inversión a término de 4 años, ¿verdad? Entonces habíamos puesto 25% de rentabilidad. Ok. Nos faltan los datos de la estación, un dato de suculentas y Pero esa rentabilidad, profe, es medida en términos de totales. ok, la rentabilidad debiera ser medida en términos del valor actual neto de los flujos de efectivo de los próximos 10 años. Ok. Así fue como hablamos que debían hacerlo. Cuando en el ejercicio que ya hicimos, ustedes le dijeron al inversionista, se va a ganar tanto, el inversionista pues cree que ustedes lo hicieron como debe hacerse, que sería de esa forma, ¿verdad? Ahora, para este ejercicio, lo hicieran o no lo hicieran así, vamos a usar el dato que ustedes estimaron para ver Profe, cuál es el resultado. Pero de lo nosotros. cierto, en la realidad, pues usted le dice eso al inversionista, pero tiene que demostrárselo con números. Primero, Belén, que alzó la mano, cuéntame. Profe, es que estábamos viendo que digamos, en los datos de las votaciones, dice que el grupo 1 tiene 5 votos, el 2 tiene 6, el 3 tiene 7, el 4 tiene 5, el grupo 5 tiene 12 y el grupo 6 tiene 7. Creo que invirtió el del D y el E. Ok, dictame los números, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 5, 12 y 7. Ahí por cualquier cosilla, nada más. No, perfecto. Está bien, ya alguno tiene datos. De la estación de carga, profe, dice, para hacer la conversión, bueno, es la inversión más Estación grande. de carga, ¿cuánto es? Son 520 millones y una rentabilidad inicial de 12%. 520 millones de colones. Colones, correcto. 520 millones. 5. ¿Y cuál es la rentabilidad? Inicial al 12%. Ok. Suculentas, ya tenemos el dato. Deportiva, ya tenemos el dato. Sí, profe, del primero sería una inversión de 1,352,000 colones y la rentabilidad del 53.06%. Ok. Nos falta el dato de suculentas, de la rentabilidad que anunciaron en el Shark Tank. 25%. Bueno, muy bien. Con base en la información que ustedes suministraron al grupo inversionista y también teniendo la consideración de que los inversores no les pidieron probar estas cifras, ¿verdad? Que normalmente, bueno, yo tengo que entregar la prueba de que mi proyección numéricamente sí me da ese 53,
si me da ese 25, si me da ese 12, si me da ese 23, etcétera, ¿verdad? Suponiendo que eso sí pasó y que efectivamente los números dan eso, para esta canasta de inversión, los resultados o el análisis que podríamos hacer es el siguiente, ¿verdad? Para que ustedes tengan idea de cómo utilizar esta plantilla, ¿verdad? Que la puedo utilizar para analizar distintos proyectos de distintos grupos emprendedores, como en este caso, o inclusive también la puedo utilizar para analizar cuáles tareas dentro de lo que necesito hacer en mi proyecto debo realizar de primero, ¿verdad? Porque me van a ofrecer una rentabilidad mayor, ¿verdad? Lo primero que tenemos que considerar acá es que los inversionistas en total que van a invertir en cada proyecto suman 42 intenciones de inversión. O sea, a cada proyecto hubo una cierta cantidad de inversionistas que le van a meter plata, ¿verdad? Entonces, el primero, 5 personas le pueden meter plata, el segundo, 6 personas le pueden meter plata, el tercero, 7, pero resulta que siempre, como los recursos son finitos, ¿verdad? Tenemos una bolsa de inversión total, que en este caso es bastante grande debido al proyecto de estaciones de carga, ¿verdad? Pero sobre esta inversión se va a dividir con base en la parte porcentual de la afinidad de la gente con los proyectos, se va a dividir cuánto de esa bolsa de inversión le podría tocar a cada proyecto, ¿verdad? Ahora bien, tenemos una rentabilidad que ustedes mismos establecieron. Y entonces aquí empezamos con el análisis. Primero, de acuerdo a esta bolsa de inversión, ¿cuánto dinero podrían invertir este grupo de inversores en estos proyectos? Entonces, obviamente los números aquí me van a salir muy altos. ¿Por qué? Porque tenemos una bolsa de inversión muy grande por el tema de las estaciones de carga. Consulta con de las estaciones de carga. ¿Ese número qué incluye? El número incluye la compra del terreno, la infraestructura física, que no solamente son las estaciones de carga, sino comercios aledaños para que la gente utilice mientras carga el vehículo. Y por supuesto, toda la infraestructura propiamente física de la estación en sí, que son 5 estaciones. Ok. No metieron nada superfluo, ¿verdad? Solamente cosas de instalación. Correcto. Bien. Bueno, vean que entonces, por ejemplo, de la plata que hay en la bolsa de inversión, ¿verdad? Que son todos los dineros que se necesitarían para los proyectos, al tener una bolsa de inversión tan alta, si calculamos los porcentajes de acuerdo a la cantidad que se está dispuesto a invertir, para, por ejemplo, el primer proyecto, nos da que hay intención de inversión de unos $106,000, cuando lo que se ocupa son apenas $2,129. Entonces, por ejemplo, con las cifras que tenemos en este momento, la inversión necesaria vendría siendo positiva en el sentido de que no necesitaría como emprendedor poner ningún recurso, sino que todo está ahí. Y más bien podría ser el proyecto todavía más grande, ¿verdad? O replicarlo en varios lugares para poder vender como debe ser. En otras palabras, ¿verdad? Con estos números, dado el asunto de la estación de carga, pues estaríamos sobrados. Pero veamos, solamente para efectos del ejercicio, voy a quitarlo de carga para que veamos datos con las otras actividades, ¿verdad? Okay. O más bien, voy a quitar esto mientras tanto para analizar las otras y ahorita lo volvemos a incorporar para volver al ejemplo primero. Sin el equipo de carga, que no es comparable con los demás, ¿verdad? Por el grado de inversión, tenemos que, para el primer proyecto, dada la rentabilidad,
hay la posibilidad de participar en una bolsa de inversión de $10,000 y solo se ocupan 2,000. Entonces, tenemos un cambio sobre la inversión, o sea, dineros en exceso, en este caso, por $8,000 que podríamos utilizar para hacer el proyecto más grande o para replicarlo varias veces. La recuperación sobre la inversión estimada para la empresa va a ser de más o menos $1,391 que se producen de los ingresos, en este caso, en exceso que se dieron. Y la recuperación sobre la inversión faltante que en este caso no se dio es de $5,336. Con estos datos podemos calcular una TIR sobre lo que habría que invertir, que en este caso es nada porque tenemos dinero en exceso, de 251%. Y una TIR o un cambio en la TIR sobre lo que invierte en exceso la gente de 198%. Es decir, a pesar de que hubo pocos votos en este proyecto, debido a la rentabilidad que se está proyectando, pareciera que es un muy buen negocio para que entre un inversor dentro de esta bolsa. Analicemos el que sigue, ¿verdad? Que es son datos negativos, ¿verdad? El de suculentas. Tenemos que se necesitan $25,000, pero solamente tuvo 6 votos. De esos 6 votos representa el 16.22% de la bolsa de inversión. Es decir, los inversionistas estarían dispuestos a darle de esos 25,000 solamente $12,351. Lo que quiere decir que necesitaría conseguir en otro lado o poner de mis propios ingresos $12,646. La recuperación sobre la inversión que se está haciendo, o sea, ese dinero traído a hoy, esos $25,000 que se necesitan invertir hoy, si los traigo a hoy con estos datos, me da apenas 20,000. En otras palabras, estaría perdiendo efectivo al invertir en este negocio en las condiciones actuales de inversión. Y la recuperación que se daría de los dineros invertidos por el inversionista, o sea, de los $12,351 que invirtió el inversionista, se estaría proyectando que solamente va a lograr recuperar $10,119. O sea, tiene una pérdida ahí como de $2,000 y pico de dólares. ¿Qué se estima? En un 40% para el inversionista y para el proyecto en un 65% negativo. Y así sucesivamente puedo ir analizando, ¿verdad?, si vale o no vale la pena invertir en un determinado proyecto cuando tengo otras elecciones. O bien, si lo que estoy analizando es las actividades dentro de mi proyecto, ¿verdad?, cuáles son las actividades que me pueden generar mayor rentabilidad y que debo hacer primero en función de las que no lo son. Y así puedo ir discriminando. Ahora, volvamos a poner el ejemplo con el centro de carga. ¿Hasta aquí me están comprendiendo? Sí. Bueno, tenemos una mano aquí, Ana. Profesor, sí, es que digamos, nosotros ese 25% de rentabilidad que le dimos no es contando la rentabilidad, digamos, el 50% que estábamos pretendiendo apartar completamente para repagar la deuda. Entonces, ahí yo diría que sería en realidad un 75%. Porque no se está, pero digamos... Es que el repagar la deuda no es una utilidad, es un gasto. O sea, eso Sí, que me pero estás digamos, diciendo no corresponde. No, porque digamos, con esa ganancia, digamos, con esa inversión, lo que pasaría es que se aumentarían las ventas. Entonces, sería el doble de las ventas y además, si estamos duplicando nuestras ventas, podemos dedicarle la mitad a pagar la deuda. Entonces, eso es mucho más la ganancia de lo que se está haciendo inicialmente y no es una pérdida. Que los números no
Bueno, pero si es lo que me estás diciendo, igual no corresponde, ¿verdad? Porque el pago de la deuda no es utilidad, es gasto. ¿Verdad? La utilidad es lo que queda ya después de todos los gastos. Y eso es lo que me va a representar si el proyecto tiene retornos positivos o negativos. ¿Verdad? Entonces, cuidado ahí. Ahora, podemos hacer la prueba. Usted dice que un 75%. Con un 75%, aún así tenemos una pérdida, ¿verdad? Que pasa del 65 al 64. ¿Por qué? Porque no tuvo suficientes inversores dispuestos a invertir la cantidad que realmente ocupaba. ¿Y por qué no tuvo los suficientes inversores? Bueno, porque hay algo dentro de lo que se expuso en comparación a otros que tuvieron más votos que no logró atraer los suficientes inversionistas para poder captar todos los ingresos que usted necesitaba. Y entonces, al no tener usted todos los inversionistas o todos los recursos que necesita y ocupar poner dinero dentro del negocio, eso va a afectar a la larga su rentabilidad y el desarrollo del negocio. Entonces, nuevamente, ¿verdad? El que haya salido negativo aquí no significa que el proyecto está malísimo, significa que tengo que poner atención a los detalles a ver si en efecto el proyecto es malo, ¿verdad? Para ver qué es lo que podría estar pasando. O también que hicieron un trabajo tal vez no tan bueno, dando la información que se necesitaba para atraer al grupo de inversionistas. Veamos este en el que hubo más votaciones, el de Green Cactus, ¿no? Se necesitan 20,000, tuvo 32% de aceptación, eso significa, y tienen una rentabilidad del 23%, de esos 20,000, la gente está dispuesta más bien a invertir más dinero del que ocupan. Ese dinero extra le puede servir para hacer más grande el negocio, para replicarlo, para producir más, etcétera, si lo toman. O sea, hay un cambio sobre la inversión de $4,000 positivo. Y la recuperación de los inversionistas, perdón, la recuperación del inversor sobre la plata que tienen que poner, que en este caso va a ser 0, va a ser de $16,000. Y la recuperación del inversionista sobre los dineros que está poniendo va a ser de apenas $4,000, perdón, de $3,742. Entonces, eso me da una TIR para el inversionista de 19%. Vea que no es la TIR que está prometiendo la empresa. ¿Por qué? Porque resulta que aquí, como hay más inversores, esas utilidades que pueden quedar del proyecto se van a repartir eventualmente entre más gente y entonces realmente lo que se va a percibir es un 19%. O sea, hay un cambio negativo en la TIR que la empresa afirma que se va a ganar, ¿verdad? Entonces, con estos datos y quitando el proyecto de carga, porque no es disonante con los demás proyectos, ¿verdad? Por el grado de inversión, con estos montos, ¿cuáles son los proyectos en los que un inversionista real, por ejemplo, podría estar pensando en invertir? Bueno, en los que le generen más utilidad, es lo que dice la norma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la utilidad más grande la voy a tener en la dulce travesía, entonces vean que ahí tengo un 188 de cambio en la inversión, una TIR proyectada con este grado de inversión de 213%, en donde tenemos un exceso de capital de $10,000, porque los inversionistas quieren poner más y hay mucha más capacidad de generar recursos con ese dinero. Entonces, esos son proyectos que suenan mucho más atractivos para cualquier inversor. ¿Ya? Vuelvo a referirme a esta estrategia de análisis como una estrategia más, porque realmente hay tantas estrategias como inversionistas hayan. Puede ser un inversionista que invierte en usted porque cree en usted
porque le gustó algo de usted, porque cree en un determinado proyecto, porque tiene intuición, porque ve cosas que nadie más ve, o porque realiza análisis econométrico, estadístico, financiero para poder llegar a conjeturas X. Y Profe, es exactamente eso, ¿verdad? profe, por ejemplo, en Shark Tank los modelos de inversión son muy variados. A veces entran por participación accionaria, a veces por préstamo, a veces y no sé, es muy variado. O sea, por eso es que me parece bien la aclaración. Nosotros habíamos medido, por ejemplo, la rentabilidad en términos anuales, pero entonces es extendida a lo largo del tiempo para que el inversionista en sus 5 años de inversión recupere el 100% de lo invertido y ya pueda decidir qué hacer con ese dinero, si ya participa Bueno, dentro de la no el empresa. 100%, el inversionista siempre anda a recuperar su dinero y un grado de Un rentabilidad, grado, exacto, exacto. ¿verdad? Lo que pasa es que para el inversionista es muy difícil decir cuánto me voy a ganar al final del periodo después de recuperar mi inversión si no hace este tipo de análisis, ¿verdad? Porque este tipo de análisis lo que me está diciendo es que la empresa me dice, me voy a ganar 23%, pero al final esto, ya metiendo yo el dinero, metiendo yo el conocimiento, etcétera, se puede convertir en un 930%, ¿verdad? Volvamos a la situación primera en donde teníamos el ejercicio de carga, en donde la canasta de inversión era mucho más grande, porque ese es otro cuento. Cuando hay una actividad de inversionistas, los inversionistas tienen que estar dispuestos a invertir la totalidad de los dineros que se están solicitando eh, en todos los proyectos que se están evaluando o no invertir nada en ninguno. Por eso también ven que dentro de la metodología del programa, es un programa comercial, pero que al final también en esa parte es muy educativo porque corresponde a los principios. Un proyecto, o si lo toman los tiburones, tienen que financiar por lo menos lo que se pidió, o más de lo que se pidió, pero no pueden financiar menos, ¿verdad? Porque si no, no sería posible hacer los proyectos. Entonces, esos son principios dentro de esto y por eso la canasta se determina con los montos de inversión de las opciones que estamos analizando. Con una canasta como esta tan grande, en donde la mayoría de proyectos requieren una inversión relativamente pequeña en función del proyecto de carga, vean que está casi que asegurado que hay capital de sobra para cada uno de los proyectos. Y entonces todos los proyectos se vuelven rentables, sumamente rentables, porque hay exceso de capital, ¿verdad? La gran pregunta aquí, por ejemplo, sería, ya si analizamos la canasta cómo quedó realmente, si por ejemplo el proyecto de suculentas que ocupaba $25,000 solamente, pero resulta que los inversionistas le quieren dar $127,000 para hacer el proyecto suculentas, tendría entonces la capacidad para absorber todo ese capital y en vez de hacer un negocio, quizás hacer una franquicia por todo el país o por todo Centroamérica con esos $127,000 para poderle llegar a esta inversión. Entonces son distintos escenarios que dependiendo de con quién me toque bailar, ¿verdad? Y se puede determinar el tango que le toca. Dani. Sí, gracias, profe. En el detalle, en cuanto a la rentabilidad del 12%, me parece verdad que usted aclaró de que la idea es que sea la rentabilidad expuesta durante 10 años, si estoy en lo correcto. Ok, recordemos cuando hablamos esto, que en la parte de evaluación financiera, normalmente yo tengo que poderme proyectar a 10 años. Comprendo, entonces, bajo Para ese detalle. absolutamente todo lo que usted necesite hacer, siempre va a ser por lo menos 10 periodos. Excelente, profe. Muchas gracias por la aclaración, porque era en cuanto al detalle del 12%, porque ese fue visualizado al corto plazo en la inversión inicial, en los primeros 2 a 3 años. Por supuesto, por el tipo de negocio y las perspectivas a futuro, ¿verdad? De más vehículos eléctricos. Si lo expandimos a 10 años, entonces ya la rentabilidad sería un poco mayor y nada más ese detalle lo quería que lo ocupaba solicitar, porque entonces ya se previsualía tal vez una rentabilidad mayor durante los Ay, 10 y años. tienen un estimado de rentabilidad mayor para jugar aquí con él, ¿no? Sí, pensando en los números de cómo se ha ido aumentando, yo diría que podría llegar a estar al 20%.
si, si lo expendimos a los Ok, 10 años. metámosle aquí el 20 a ver qué pasa. Bueno, vea que siempre está negativo. Está negativo Ajá, ajá. porque tenemos otros proyectos que no son equiparables, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hagamos un ejercicio, no sé, démosle un 0 al de ustedes. Son 18,000, pongámosle 81, como para equipararlo un poco más. Siempre va a ser el más alto, pero lo podemos equiparar un poco más. Bueno, vea que aquí en este nuevo escenario, siempre tenemos una rentabilidad negativa en función de lo que ustedes iban a proyectar, pero la principal razón es que no tenemos toda la inversión, como sucedía en el caso anterior, pero más pronunciado todavía. ¿Por qué no tenemos toda la inversión? Porque dentro de este grupo de proyectos suenan más atractivos otros. ¿Por qué? Porque generan mayor rentabilidad porque hay más gente dispuesta a invertir en ellos. Entonces, nuevamente les repito, esta es solamente una estrategia que alguno de ustedes podría utilizar para evaluar distintas opciones de inversión o para evaluar también tareas dentro de un proyecto. Sigue la mano de Ana levantada, no sé si había otra pregunta. Ok, parece que no. Bien, chicos, consultas, ¿les quedó más o menos claro o más bien los enredé más? No, pues más bien, muchas gracias. Creo que ya, aunque uno viendo el programa de Shark Tank, ellos hablan de esto de muy a su manera, muy folclóricamente. Bueno, si en Estados Unidos se puede decir folclórico, pero sí, entonces ya creo que sí queda más gráficamente, por lo menos para mí, más gráficamente evidenciable, o sea, el vaivén y cómo se juega más con la oportunidad de los inversores y el monto de retorno. Entonces. Así es. Tenemos algunos mensajes por aquí que no he visto. Bueno, eran de montos. Ok, Profe, chicos, ¿podría sí. repetir? Ay, perdón, ¿podría repetir, por favor, la fórmula de la rentabilidad? Es que nosotros la sacamos por un poco diferente, entonces para saber, para hacerla y a ver si nos da igual lo que se dijo antes, La TIR, que había que dividirla entre... vea, la No, TIR, cuando estábamos dándole el porcentaje de rentabilidad, usted nos dijo como una fórmula. Ay, bueno, si no lo ven la grabación, tal vez ahí quedó. bueno, de la No sé, pregunta que bueno. estaban haciendo ahora, no es tanto que sea una fórmula, es determinar cuánto queda realmente del proyecto. Entonces yo, periodo a periodo, tengo que determinar, bueno, cuáles van a ser mis ingresos proyectados, cuáles van a ser mis gastos proyectados, cuáles son los impuestos que tengo que pagar, hacer el flujo de efectivo, básicamente, y de ese flujo me va a quedar al final un ingreso. Pero por ahí un comentario que se dio cuando estábamos analizando lo de las suculentas, me parece, era que no estaban considerando que también había plata para pagar los préstamos. Bueno, eso es un gasto, ¿verdad? Eso no incrementa la utilidad. No sé si era eso a lo que te referías. Sí, seguro fue que cuando lo explicó entendí mal, pero no, ya ahora sí, claro. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, muchachos. Logramos hacerlo todo en un poquito más del tiempo que debíamos, pero creo que lo aprovechamos bastante bien. Espero estarme dando a entender. Por favor, revisen los materiales de la metodología SMART, que esa, bueno, no tuvimos chance de comentar nada. Y pues les queda la actividad para la próxima semana, ya para poner y afinar el lápiz, ¿verdad? Con respecto a los procesos en cada uno de los proyectos, que también les va a permitir ir afinando también toda la parte que ya hemos hecho. Llegaríamos hasta aquí en esta sesión sincrónica para que entonces procedan de forma inmediata, ojalá, a revisar el resto de los materiales y a organizarse en los grupos para la tarea que tenemos esta semana. Muy bien, cuídense por favor, nos vemos la siguiente semana, que estén bien. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Profe, antes de que se vaya, una pregunta.
Es que estaba revisando el programa y la fecha de entrega del trabajo final, bueno, no sé, pero me confundí porque las fechas están como mal puestas. Entonces quería saber cómo, cuándo es exactamente la fecha de entrega. Y pues vamos a revisar porque no me he enterado que está malo. Vamos a ver. Un momento. Yo también tengo una consulta sobre un trabajo final. Ajá. Bueno, lo que usted nos había dejado, bueno, que era una presentación que había que guiarnos a partir de ahí para brindarle, coger la información, pues, que era como definición de producto, zona de influencia, perfil de consumidor, que era una lista de 100 puntos. Ajá. Eso es como una guía base, es como lo Ok. mínimo que debiera de tener, pero Ok. que obviamente podría cambiar dependiendo de qué se trate el proyecto. Y eso fue lo que básicamente hicimos un entregable de estos, un día de estos, ¿verdad? O sea, era parecido a lo que... Bueno, todavía no o sea, yo no he pedido ningún entregable escrito del trabajo final. O sea, lo que Sí, hemos sí, hecho no, no. son entregables, pero en términos de presentación de cosas que van en el trabajo. Sí, sí, que ayudan a la formulación del trabajo, digamos. Exactamente. Pero sí, sí es más o menos como eso, ¿verdad? O sea, como, eso no es como, eso es como la idea que tenemos para ir realizando el trabajo. Así es. Bueno, yo tengo el trabajo para la semana 15, que se supone va del 25 de octubre al 31 de octubre. Ok, entonces en esa semana se entrega. En esa semana se entregan los trabajos. Correcto. Está bien, profe. Belén. Profe, vieras que tengo una pregunta sobre uno de los Excel, el que se llama cómo elaborar un plan estratégico. Ajá. En el punto número 7, Sí. que es de la matriz de crecimiento. ¿Ah? Digamos, yo estaba tratando como de investigar y así de cómo hacer esa matriz, porque digamos, en el bueno, en el que se rellena, digamos, en el cuadrito que se rellena, me dice previsión de ventas, me dice tasa de crecimiento de mercado, me dice sobre demanda global del sector y también sobre competidores, pero digamos, el producto de nosotros no tiene competidor alguno. ¿Cuál era el producto de Y ustedes? no hemos hecho ningún, el de Green Cactus, el de la tela. El de la tela. Ajá, Ajá. pero ¿cómo no hay competidores si van a competir directamente y de frente contra el cuero y contra la Ok, tela de punto? entonces esos serían los competidores, los de cuero, digamos. Sí, Porque si digamos, si van a competir bueno, por la productos preferencia del consumidor sobre esos productos, sí, son competidores. Ok, ahora otra pregunta. En el crecimiento del mercado, entonces utilizo los porcentajes del cuero, no utilizo ninguno del cuero de nosotros porque aquí no existe, ¿es así? Bueno, podrías analizar si los datos que encuentre del cuero en Costa Rica, por ejemplo, o de la tela en Costa Rica, por ejemplo, son comparables con ese mismo negocio del cactus en otro país, para hacer una presunción de que vas a determinar el crecimiento estimado con base en esa presunción, para que no sea algo inventado. Sí, sí, es que eso fue lo que, digamos, yo me quedé así como, no tenemos como un antecedente, digamos, porque el producto sería nuevo acá. Ujú. Bueno, pero que sea nuevo acá no significa que la industria en la que se van a meter no opere de diferente forma. Me explico. Suponga, vamos a competir contra el cuero y la tela, ¿verdad? O sea, va a ser un nuevo producto que compite en ese sector. Que entre la tela de cactus o el cuero de cactus significa que se va a consumir más cuero.
que de repente va a aumentar el consumo. Ok. La Ok. respuesta sería que no, ¿verdad? Más bien vamos a canibalizar el mercado, porque el mercado es uno y ocupa X cantidad y va creciendo conforme a... Ok. Sí, conforme a la oferta y la demanda y el tipo de Exactamente. producto que es, etcétera. Ok, Eso es lo ok. que tienen que analizar para definir esos montos, pero no poniendo nada ahí a lo loco, ahí con alguna base. Puede hacer que la base sí sea loca, pero explicada. Ok, ok. Perfecto. Profe, y digamos, para sacar este tipo de info, digamos, yo solamente he encontrado el de TradeMate, pero alguna otra fuente o algo así que usted me recomiende. Y pues en la parte de, porque el TradeMate lo que te va a permitir es información de comercio, te vas a poder dar cuenta de importación, exportación en esas áreas. Ajá. Yo te aconsejaría buscar más bien publicaciones especializadas en las áreas de comercio que querés entrar, cuero, telas, e incluso ver si en el país de origen de este producto ya ellos han ido haciendo comercio y ya tienen datos. Ok, ok. Perfecto, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien, chicos.